Bienvenido a Enfoco 365. Este episodio llega a ti gracias a Kisswaysoft. Miles de organizaciones a lo largo del mundo en distintos países confían en Kisswaysoft para importar y sincronizar datos desde y hacia Microsoft Dynamics con otros sistemas. Conoce más acerca de Kisswaysoft en su web kisswaysoft.com. Todos nuestros próximos webinars, entrenamientos y conferencias, el foro en español, tu comunidad local, librerías de contenido y mucho más, ahora lo encuentras en d365g.com/es. Tu oportunidad de ser miembro hoy. Si aún no eres miembro del grupo de usuarios, únete ahora para aprovechar todos los beneficios de educación y networking con tus pares. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Esto es Enfoco 365, mi nombre es Pablo Peralta, Microsoft MVP en Soluciones de Negocio Microsoft, con la bendición de poder dirigir los programas para los grupos de usuarios en español. Y en este caso nos estamos dirigiendo a la ciudad de Madrid, España, para hablar con Javier Ferreiro García. Él es Senior Project Manager de Mobile Devices and QA en Telefónica y nos viene aquí a contar su historia con la Power Platform. Y estas son de las cosas más bellas y más lindas que nos encanta aquí en el grupo de usuarios, que es justamente el poder tener historias reales de transformación con la tecnología. Y esto hoy lo tenemos gracias a Javier, que nos acompaña desde España aquí. ¿Cómo está, Javier? Muchas gracias por ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Encantado. Súper. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, para aquellos que no te conocen por allí, me gustaría que, nos des por ahí una breve introducción a ti y tu rol en Telefónica, un poco de qué se trata todo esto. Por supuesto. Trabajo en Telefónica de España, en el departamento de certificación de terminales móviles, más conocidos como smartphones. Trabajamos típicamente con equipos tanto Android como Apple, iOS, y también con feature phones, que son equipos con sistemas operativos, vamos a llamarlo propietarios, ¿no? de la vieja guardia. Es un trabajo, la actividad es continua a lo largo del año, no descansamos, al menos aquí en España lo típico es en agosto o en Navidades, ahí hay continuamente equipos que certificar, hay unos procesos de calidad que incluir. Y siempre, pues de la mano de los compañeros de nuestros compañeros de negocio, que son quienes tratan de identificar los dispositivos, digamos, más atractivos para nuestros clientes finales y que son los que trataremos de vender a través de los canales de distribución en los que opera, en este caso, Telefónica, tanto físicos o tiendas físicas como el canal de Internet, ¿no? Como os decía, es una actividad recurrente en el que el día a día es muy similar, aunque siempre hay fuegos que apagar. Y es una actividad muy ligada a procesos, procesos que van evolucionando a lo largo del tiempo, que requieren además interacción con un número bastante significativo de unidades y tanto de dentro como de fuera de la casa, en este caso partners, los proveedores de terminales, en nuestro caso también con empresas terceras con los que puede haber un acuerdo para precarga de una aplicación, ya sea un Facebook, un WhatsApp, un Twitter. Es una relación que, digamos, conforme vas trabajando con las diferentes personas involucradas, vas ganándote su confianza, pero en la que, digamos, el volumen de actividad es lo suficientemente elevado como para que una gestión tradicional por correo electrónico de las comunicaciones con todos los agentes y aviso de en qué momento determinado tienen que colaborar o dejar de colaborar, o la introducción de un nuevo modelo de terminal, etcétera, resulta ardua y compleja, de forma que, cualquier herramienta que nos pueda ayudar a hacer más productiva esa actividad y, sobre todo, a eliminar errores, ha sido tradicionalmente muy valorada, aunque, insisto, la complejidad que tiene es que te enfrentas a tal número de personas, de unidades y empresas diferentes y con culturas diferentes, que tratar de sacarles del camino del correo electrónico como herramienta básica de comunicación es francamente complicado, ¿no?
Entonces, en ese Ahora, sentido, pues, ahí dijiste sí, cosas bien interesantes, ¿no, Javier? Porque, bueno, por un lado me queda claro, me parece que cualquiera que hoy tenga un dispositivo móvil y, bueno, asociado a Telefónica, pasó por ti, pasó por tu equipo en cuanto a la certificación previo a que salga de la compañía. Eso es correcto, ¿verdad? sí, sí, sí. Son procesos de calidad ligados a aspectos fundamentalmente técnicos, aunque también hay aspectos comerciales, ¿no? Pues, como te decía, pues la inclusión de una serie de marcas o de aplicaciones, de partners, bueno, que es también fundamental para el negocio. Clarísimo. Y después lo otro con lo que yo me quedé ahí que tú dijiste, Javier, es, bueno, obviamente en ese proceso de certificación es justamente un proceso que tiene que pasar por distintas manos, por distintas etapas, por distintos checks por ahí, como tú lo decías recién, bueno, Eso es. que esté la variación técnica, que esté cargada tal aplicación o tal otra o tal cosa. Y todo eso Correcto. requiere proceso, requiere orden y requiere poder hacerlo lo más, bueno, los gringos dicen streamline, ¿no? Lo más fluido y que no esté sujeto y evitar o minimizar los errores, ¿no? Y ahí es donde entra la Power Platform, Javier. Correcto. Bueno, en nuestro caso hemos tenido una experiencia, digamos, piloto, que esperemos que sirva para además evangelizar un poquito dentro de la casa en cuanto a este tipo de herramientas, y de momento la verdad es que estamos muy satisfechos con los resultados iniciales, con el scope que ofrece en este caso Flow, que es la herramienta con la que hemos comenzado a trabajar. Y bueno, como te decía, los resultados iniciales pues están siendo halagüeños en cuanto a reducir el número de errores que involuntariamente antes se producían al tener, digamos, muchos pasos de los procesos manualizados en forma de comunicaciones por correo electrónico, y que a la hora de introducir Flow pues hemos conseguido reducir esa tasa de errores y lograr mayores eficiencias pues en un entorno que, como te decía, es relativamente complejo de gestionar en cuanto al número de personas que hay involucradas, y además teniendo en cuenta que, bueno, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? En nuestro día a día en el trabajo, que cada vez te piden mejores resultados en menos tiempo y con costes más optimizados, ¿no? Entonces, en ese Clarísimo. sentido, Y ahí contanos, Javier, o sea, situanos un poquito en contexto, de qué cantidad de personas estamos hablando, qué procesos estamos hablando, contanos un poco, o sea, sí, qué fue lo que se vamos a automatizó. ver, estamos hablando del orden de una decena larga de proveedores de partners, en este caso fabricantes de terminales, en los que obviamente hay una rotación de personal, no muy frecuente, pero siempre aparecen o nuevos partners, desaparecen antiguos partners, o hay cambios de empleados. Más media docena larga de partners, digamos, vamos a llamarlo desarrolladores de aplicaciones o empresas, pues en los ejemplos que poníamos, WhatsApp, Facebook, tanto empresas, digamos, clave a nivel internacional como empresas más focalizadas en España, a través de las cuales, pues con diferentes acuerdos que tenemos con ellos, pues precargamos sus aplicaciones, que se entiende que dan un valor añadido al producto que comercializamos a través de nuestros canales. Más luego, departamentos internos de la casa, tanto, digamos, nuestros compañeros de negocio, como nosotros en el área técnica en la que trabajamos, que digamos que somos los que llevamos el volante del proyecto, por así decirlo, ¿no? También con mucha rotación, desde el punto de vista que, pues bueno, fíjate, ahora en periodo de vacaciones, pues hay sustituciones, hay cambios, hay personas que a lo mejor no estaban familiarizadas con el estado de un proyecto que se incorporan o que dejan de incorporarse, etcétera. La verdad es que es un ecosistema bastante peculiar, porque como te decía, venimos de culturas muy diferentes y a empresas también muy grandes en las que incluso dentro de una misma empresa pues los hábitos y actividades son muy dispares, ¿no? Vamos, en la charla que tuvimos el otro día, recuerdo un compañero que estuvo
pintó en la pantalla el plano de una casa, ¿no? Y hacía la analogía entre las diferentes habitaciones y los departamentos de una gran empresa y explicaba las dificultades que hay muchas veces, no por mala fe, sino por falta de comunicación y cómo personas que se sientan a lo mejor a 10 metros de ti hacen las cosas de una forma ligeramente diferente y eso en ocasiones, si no hay suficiente comunicación, pues genera dificultades, confusiones, malos entendidos, insisto, en el 99% de las veces sin ninguna mala fe, simplemente por el hecho de bueno, en cuanto pintas una cajita, pues ya tienes posibles conflictos. Clarísimo, clarísimo, Javier. Y ahí entonces, ok, estamos hablando de decenas de proveedores, desarrolladores, equipo interno de Telefónica que están intercomunicados entonces hoy mediante Flow, ¿es correcto? Bueno, digamos que Flow nos ayuda sin ser disruptivos en cuanto a los canales de comunicación entre todos, ya que por suerte, por desgracia, el mínimo común múltiplo con lo que trabajamos todos es el correo electrónico, pero nos ha permitido minimizar errores y reducir las confusiones que antes, por desgracia, ocurrían y que no había otra que resolver manualmente con muy poco margen de plazo. Pues desde comunicación de avisos de actividades y fechas límite, que insisto, como trabajamos en un entorno tan particular, pues se nos hacía hasta ahora prácticamente imposible salirnos de la vereda del correo electrónico, a pesar de que hay herramientas de productividad infinitamente más eficaces, pues desde Teams a Planner, etcétera, etcétera. Pero que por desgracia, pues al venir de culturas tan diferentes, pues al final todos nos agarramos a ese mínimo común múltiplo que es el correo electrónico, ¿no? Y en este sentido, Flow nos ha permitido dar una pequeña capa por detrás, digamos, para automatizar numerosos avisos, notificaciones, estandarizar el contenido de los mismos y reducir errores que, insisto, por muy excelente que sea la actividad de una persona, muchas veces hay errores humanos con los que tenemos que convivir día a día, ¿no? Entonces, era una herramienta... Claro, sí, que ahí dame un ejemplo. Sí, perdona. En eso, Javier, nos encantaría que nos des un ejemplo concreto de uno de estos flows que tú construiste, porque por aquí hablas de notificaciones, actividades, o sea, por ejemplo, un caso concreto. Sí. Bueno, no sé si tengo posibilidad de compartir pantalla. Hay un caso que, bueno, contamos hace escasos días. Bueno, si no hay posibilidad, no hay problema, te lo comento aquí brevemente. A la hora de identificar nuevos modelos de terminales... Ahí tienes, Javier, ahí puedes compartir para aquellos que... esto también sale vía podcast, vía audio, pero para aquellos que lo vean con imagen, ya sea desde la librería de videos en nuestro sitio como de YouTube, ya se puede observar ahí tu pantalla. Fenomenal. Hay un PPT, Javier. Sí, eso es. Voy a tratar de arrancarlo. Un segundito. Vamos a ver. Estoy en la página. Dame un segundo nada más. Dale, adelante. Pero bueno, por ir adelantando, vamos, un caso que yo creo que es, muy significativo, al menos en nuestra compañía y en el entorno que estaba explicando. A la hora de seleccionar un nuevo equipo, en la mayor parte de los casos, pues estamos hablando de equipos que ni siquiera están en el mercado y ni siquiera tienen un nombre comercial. Pues no sé, cualquiera que puedas imaginarte ahora mismo, no sé, el caso, por ejemplo, de los Samsung, ¿no? Los equipos flagship recientemente anunciados, el Samsung Galaxy Note 10 y Note 10 Plus, que pues creo que la Keynote ha sido hace nada, escasos días. Pues estábamos hablando de equipos con los que hemos empezado a trabajar sin conocer ese nombre comercial, ¿no?
Okay. Y no es ya que, digamos, se trabaje con, bueno, un nombre temporal y un nombre comercial, sino, bueno, aquí lo que veréis es un ejemplo muy simple de otros equipos flagship, los anteriores, de Samsung, la familia del Galaxy S10, ¿no? En los que dependiendo del departamento, de la unidad o del partner con el que trabajabas, el nombre con el que lo tenías identificado podía variar. Pues aquí tenemos un nombre en clave del proyecto, que era el proyecto Beyond, el nombre finalmente comercial, el Samsung Galaxy S10, el nombre que aparece en los menús de los terminales, en este caso veréis un SMG973. En algunos casos, pues por errores humanos, alguien ve la etiqueta Beyond 1 y se queda con que es Beyond. En algunos casos se acompaña el nombre del equipo con el apellido Galaxy, habitual en Samsung, en otros casos no. Entonces, a la hora de construir toda una serie de notificaciones, avisos, en un entorno en el que no hay un nombre único en el que todos nos pongamos de acuerdo, pues se acaba construyendo una maraña de correos, de documentos en Excel, de tablas, de registros en SharePoint, en una huella en la que no encontrábamos la manera no encontrábamos la manera tradicionalmente de ponernos de acuerdo en cuanto a un identificador único. No solo ya dentro del contexto de Telefónica, en los diferentes departamentos, sino a la hora de comunicarse con el propio proveedor o con partners con los que tenemos firmados NDAs y que colaboran en el proyecto. Incluso a lo largo del tiempo, consolidándose ese nombre comercial, en este caso en el ejemplo el Galaxy S10, pues todavía te encontrabas o continuabas encontrando documentación o etiquetado de muestras con nombres antiguos. E incluso hay ocasiones en las que uno termina recordando mucho mejor un nombre en clave de un proyecto que el nombre comercial con el que finalmente se ha distribuido el equipo. De forma que en ocasiones, bueno, por desgracia con más frecuencia de la deseable, a la hora de ponerse de acuerdo en de qué demonios estábamos hablando, resultaba una auténtica odisea hasta el punto de que tenías que acabar tirando de histórico de correos o de archivo para tratar de ponernos de acuerdo en qué equipo estábamos, de qué equipo estábamos hablando. Y algo tan básico como el nombre, ¿no? Pero que bien que afecta, además que impacta en el usuario final que recibe el dispositivo, ¿no? O sea... Efectivamente, sí. Y además con la particularidad de que probablemente cada departamento o cada partner con el que hablabas, pues elegía su nombre, llamémosle favorito, porque dentro de sus procesos era el que prefería, pues bien el nombre que aparece en los menús del equipo o bien el nombre del proyecto. Típicamente el nombre del proyecto es el que utiliza el fabricante del terminal. O incluso hay ocasiones en las que el nombre de comercial cambia, se lanza o se comunica que se va a trabajar con un nombre comercial, pero finalmente días antes del lanzamiento, pues ese nombre varía, ¿no? O casos pues muy típicos en los que la diferenciación del nombre de comercial son incluir el año de fabricación o el año de comercialización y llega un momento en el que recordar las diferencias entre uno y otro equipo o las confusiones que se generan debido a ello son significativas, ¿no? En su momento se trató de trabajar en un identificador único con la mala fortuna de que en el comienzo o el arranque de estos procesos, no en todas las ocasiones ese identificador único estaba identificado, valga la redundancia, con lo cual, bueno, una situación tan básica y aparentemente fácil de resolver, pues genera muchos quebradores de cabeza y mucha pérdida de tiempo, llamémosla tonta, ¿no? Clarísimo. ¿Y cómo ahí, Javier, sí. cómo ahí quedó implementado Flow, digamos, o cuál fue el proceso para solucionar ese problema? Pues mira, este episodio llega a ti gracias a Kingsway Soft. Miles de organizaciones a lo largo del mundo en distintos países confían en Kingsway Soft para importar y sincronizar datos desde y hacia Microsoft Dynamics con otros sistemas. Conoce más acerca de Kingsway Soft en su web kingswaysoft.com. Tomando el ejemplo anterior, digamos el enfoque de partida pues lo tomamos desde la perspectiva de las listas de SharePoint, ¿no?
y trabajar en una sencilla lista de SharePoint donde tratáramos de agrupar todos los identificadores a lo largo del ciclo de vida de un equipo en proceso de certificación e ir poco a poco incorporándolos a esa lista, ¿no? Aquí veréis en esta transparencia, donde vemos el ejemplo anterior, veréis aquí una lista de SharePoint, denominaba fichas, donde veréis una etiqueta, Samsung, un pipeline Galaxy S10, y entre paréntesis, 2 identificadores, el nombre que aparece en los menús de los terminales y el nombre del proyecto, ¿vale? Esto que veis aquí es, digamos, una situación final en la que ya conocemos nombre comercial, el nombre que aparece en los menús de los terminales y el nombre del proyecto. Sin embargo, lo que veréis a continuación son nombres de ficheros que corresponden a lo que denominamos nosotros fichas de producto. Son datos de personalización del dispositivo que nos solicitan nuestros compañeros de negocio. Y veréis cómo a lo largo en estos 3 ejemplos que aparecen aquí, el nombre iba variando en función de que se conocieran más detalles del equipo. Pues comenzaba llamándose Beyond G973F, pasaba a Beyond 1 con un nombre de equipo más completo y aunque no lo tenemos aquí en el ejemplo, si incluyéramos una ficha de producto posterior a la comercialización, en un salto de versión del sistema operativo, además, ya probablemente aparecería con el nombre comercial finalmente escogido, ¿no? Un poco más abajo, en la parte inferior de esta transparencia, lo que veréis es que toda esa información tratamos de construirla en una lista que hemos denominado Device Models, donde veremos algo que denominamos Internal Name, el Model Name y el Commercial Name, ¿vale? Y con lo cual generamos un tag, un identificador que denominamos combo, detrás del cual tenemos un flow corriendo, ¿vale? De forma que si en un momento determinado damos de alta a un equipo sin conocer todos los alias o los nombres de que va a disponer, pues ese combo recogerá solo aquellos que se conocen en ese momento. Y conforme vamos obteniendo información enriquecida o vamos completando la información de los sucesivos nombres que va a tener ese equipo, completamos ese combo y además lo vinculamos a las diferentes listas de SharePoint. En el ejemplo de arriba veréis una columna de Device Model donde se ve reflejado ese combo. De forma que si en un momento determinado comenzamos a trabajar únicamente con uno de los nombres, esa columna solo mostrará ese nombre y en el momento en el que ya dispongamos de la información completa, esa columna ya dispondrá de todos los nombres posibles que ha tenido ese equipo. De esa forma, a la hora de filtrar, obtener pues la última ficha de producto o el último detalle que necesitamos de ese equipo es mucho más sencillo que la metodología que seguíamos con anterioridad, que creamos directorios y vamos sucesivamente incluyendo allí la documentación correspondiente y en ocasiones pues el tiempo que nos llevaba identificar el directorio correcto en el que tenía que ir un documento pues era considerable. Claro, el margen de error ahí también, o sea que para entender bien este ejemplo, o sea, tú partís de un nombre código por ahí que tenía y en la medida que iba pasando por los pasos del proceso de certificación y cada uno iba completando sus tareas y aprobando cosas, se iba convirtiendo ese nombre hasta finalmente el nombre con el cual era liberado el dispositivo, ¿es así? Eso es. Digamos que aquí participaban 2 flows de flow. Un flow bastante sencillo en el cual, digamos, con la entrada de ese equipo y las sucesivas ediciones de esa entrada para incorporarle nuevos nombres, pues construía un tag y ese tag era heredado en las diferentes listas o librerías de SharePoint donde almacenábamos información. De forma que transcurridos meses no te encontrabas con identificadores antiguos que te cuesta horrores recordar exactamente a qué equipo corresponden, sino que tenías la foto completa en todo momento de cada uno de los equipos. Y además, lo que tratamos de incorporar, como al final todo esto acaba consistiendo en taguear, en incluir un tag en cada documento que incorporas para identificar ese equipo, lo que tratamos de hacer es de incorporar inteligencia a través de Flow
de forma que con los nombres que tú de memoria recordabas de ese equipo, el Flow consiguiera de forma automática incluir el tag o identificar el dispositivo al que te referías. De forma que redujéramos el número de ocasiones en las que nuestro personal tuviera que incluir el tag de forma manual y, por tanto, reducir olvidos o errores lógicos que en ocasiones suceden. No sé si... Clarísimo. Aquí estoy enseñando diferentes ejemplos de librerías o de listas de SharePoint donde vamos incorporando información que se genera parcialmente en el proceso. Por ejemplo, que estamos mostrando aquí es una lista de SharePoint donde vamos incorporando de forma automatizada, digamos, entradas o identificadores que se corresponden con la ejecución de una ronda de pruebas en un equipo determinado. Y donde veremos también en la columna de Device Model que lo tenemos perfectamente tagueado, de forma que con un simple filtrado podríamos identificar claramente todos los ciclos de pruebas que se han ejecutado en un equipo determinado, y donde veremos en una columna que era, veremos la tercera, que va marcada subrayada en rojo, el Model Alias Names, los nombres que se iban que iban dando nuestros compañeros, los compañeros que realmente ejecutan estas pruebas, conforme el proceso de identificación de nombres de un equipo determinado iba avanzando, ¿no? Y verás que, pues, obviamente no cuadraban. La manera que teníamos de hacer esto en el pasado era de forma manual, íbamos archivándolo cada uno de estos elementos relacionados entre sí, porque eran diferentes ciclos de pruebas a lo largo del ciclo de vida de un mismo producto, y tratar de unificar, por un lado, toda la información de nombres en un único tag, para que en un simple vistazo pudiéramos ver todos los nombres que ha tenido a lo largo de ese ciclo de vida ese equipo, y además tratar de reducir el número de ocasiones que teníamos que hacer ese esfuerzo de tagueado manual, tratando de automatizar el mayor número posible de iteraciones en este proceso. De forma que el número de errores, pues la verdad es que se ha reducido notablemente. Sí que es verdad que el proceso de mejora de los flujos, o más que de los flujos, de los algoritmos con los que hemos trabajado detrás, pues ha sido también un proceso iterativo. Digamos, el éxito ha sido incremental conforme hemos ido mejorando la identificación de los equipos, pero la verdad es que, digamos, es una tarea con la que yo creo que el resultado ha sido muy significativo a la hora de reducir enormemente, insisto, el enorme ladrón de tiempo que suponía para nosotros el tratar de identificar en base a un nombre obsoleto de qué equipo estábamos hablando. Claro. Yo creo que ahí es donde está el punto, ¿no, Javier? Porque naturalmente uno como usuario, ¿no? De un dispositivo móvil, va y lo compra a su telco y realmente no tiene ni idea de todo lo que pasó detrás, ni mucho menos, o sea, todas las formas que hubo previas de identificar ese dispositivo. Y aquí lo que tú nos acabas de enseñar es algo que es innato a la tarea en tu rubro y que absolutamente desconocemos, al menos yo desconozco como usuario, así que esto me despertó un poco el interés de, wow, cómo funciona todo esto por detrás, impresionante, pero además, bueno, el ejemplo de aplicación real acá de Flow para minimizar errores, minimizar los tiempos que le llevaba a tu equipo poder identificar cada uno de estos dispositivos y bueno, y tener una trazabilidad completa del proceso también, ¿no? O sea, creo que acá hay varios valores agregados con algo que inicialmente, si uno lo dice simplemente para identificar un dispositivo, parecería ser simple, pero no es en absoluto simple y tú lo acabaste de demostrar. Así que, nuevamente, gracias, Javier, y felicitaciones por esto.
Y no sé si por ahí estamos ya muy cortos de tiempo, pero si por ahí tienes algún otro ejemplo más que quisieras compartirnos, porque por ahí vi un flow, me pareció sumamente interesante la pantalla de ese flow, pero ahí está, ahí lo Bueno, estamos viendo. este Ahí flujo está la es, criatura. sí, bueno, realmente esto es más un template que un flujo en sí. Digamos, Flow es una herramienta que tiene sus ventajas y sus pequeños inconvenientes. El ciclo de aprendizaje es muy rápido, pero sí que es verdad que en ocasiones te encuentras con problemas aparentemente insolubles y tienes que encontrar la manera de sortearlos, ¿no? Y uno de los aspectos más llamativos de Flow es que, digamos, al ser una herramienta de programación visual, en la que, digamos, las líneas de código son muy reducidas o se pueden reducir prácticamente al máximo, en teoría cualquiera podría estar capacitado para mantener un flujo. Cuando hablo de mantenerlo es evolucionarlo a lo largo del tiempo, incluyendo mejoras en el mismo, ¿no? Y cualquiera, en teoría, estaría capacitado, teniendo la voluntad y la cultura adecuada para ello, de llevar el seguimiento de pues, flujos, por ejemplo, de ejecución diaria o semanal o mensual y verificar que esos flujos se han ejecutado correctamente. Sin embargo, lo que hemos aprendido es que en un entorno tan culturalmente variado como el que te describía, nos encontramos con muchas personas que se aferran al correo electrónico como única herramienta a la que están dispuestos a seguir o hacer caso de forma frecuente. De forma que funcionalidades que dispone Flow, como es la posibilidad de consultar cómo ha ido la ejecución de un flujo y si este ha sido exitoso o no a través de la interfaz web, pues nos lo encontramos como una potencial barrera con determinadas personas, insisto, de entornos culturales muy diferentes y de organizaciones muy diferentes, a la hora de dar el paso aparentemente sencillo de conectarte a una web, introducir tu usuario y contraseña, en este caso para Microsoft Flow, y verificar la correcta ejecución de los flujos. Y encontramos una manera bastante peculiar de resolver esta aparente barrera para determinadas personas. Este es un ejemplo de un flujo de ejecución mensual. Bueno, he borrado lo que es, digamos, los pasos concretos que realizaría este flujo y me he quedado con el esqueleto. En este flujo lo que hacemos es, bueno, aquí se puede ver que la ejecución es mensual. Lo que hacemos es generar un timestamp único, bueno, con la fecha, la hora y la fecha de ejecución de ese flujo, incluso los segundos y centésimas. Y lo que construimos es, aquí veremos una rama paralela, digamos, hemos paralelizado la ejecución del flujo de forma que en esta rama de aquí, en la que incluimos un pequeño retardo de varios segundos, lanzamos un correo electrónico, en este caso me lo estoy enviando a mí mismo, pero sería la persona que, digamos, se encargaría de verificar que ese flujo se está ejecutando correctamente con la frecuencia deseada, en el que incluimos un subject, que incluimos una etiqueta determinada, en este caso entre corchetes Flow, e incluimos una serie de variables que nos ofrece Microsoft Flow para obtener automáticamente el nombre del flujo, y lo que incluimos en ese subject es la hora de ejecución de ese flujo, incluyendo precisamente ese timestamp que hemos creado en el paso anterior. En paralelo, lo que armamos es un segundo trigger, que reconozco que esto no es algo muy frecuente en los flujos, en el cual lo que hacemos es escuchar la recepción de ese correo electrónico que nos hemos enviado, en este caso, a esta dirección. Y esta rama de aquí, lo de escuchar a través de un segundo trigger, estar a la espera de recibir ese flujo, lo que veremos aquí es que incluimos en los filtros de recepción ese mismo timestamp supuestamente único que hemos incluido en el paso anterior. Este paso de aquí lo que nos permite es obtener el identificador de correo en nuestro buzón. Y a partir de ahí podríamos ejecutar cualquier lógica que consideráramos oportuno y, si lo deseáramos, antes de finalizar el flujo, podríamos incluir una actividad
que nos actualizara el contenido de ese correo electrónico. Que lo marcara por ejemplo, de estado no leído a estado leído, o que nos marcara inicialmente, antes de la ejecución de la actividad, ese correo recién recibido como una tarea en curso y posteriormente nos marcara, una vez completado con éxito el flujo, esa tarea en curso como completada. De forma que esa persona no tendría que molestarse en conectarse a la web, sino ir directamente a su correo electrónico, probablemente archivar ese tipo de correos con esas etiquetas concretas en una carpeta y examinar esa carpeta y verificar si efectivamente la ejecución diaria o semanal de ese flujo se ha completado con éxito, y si no se hubieran completado con éxito, el último paso, que sería el marcar ese correo como leído o marcar ese correo tarea como completado, pues no se daría, con lo cual esa persona podría realizar la inspección pertinente de qué es lo que ha podido fallar y por qué ese flujo recurrente no se ha completado. En ese sentido, o sea, la verdad es que esto es algo que lo tienes entonces, es en base a este esqueleto tienes algo implementado dentro de Telefónica, ¿es así? Eso es, sí. Con este esqueleto trabajamos con diferentes flujos que tenemos de recurrencia diaria o semanal. Como te decía antes, lo que hemos tratado es de reducir al máximo el número de ocasiones en las que manualmente incluyes un tag en una entrada en las distintas listas de SharePoint con las que trabajamos, pero aún así siempre queda un número más o menos significativo de entradas en las que hay que hacer un marcado manual. Conforme vamos mejorando los algoritmos o los criterios, vamos reduciendo esas manualidades, pero por desgracia, pues el 100% de éxito no existe. Y tenemos pues procesos que, dependiendo de la frecuencia de la actividad que estamos monitorizando, una vez al día, una vez a la semana, se recorre en la lista correspondiente o la librería correspondiente, identifican aquellas nuevas entradas en ese último día o en esa última semana que no, a las que no se ha incluido de forma automática ese tag y enviamos un listado recordatorio a la persona que gestiona esa lista o esa librería. Lo que veamos es que en ocasiones, cuando empiezas a desarrollar una lógica, no tienes en cuenta, pues como todo el mundo que haya programado, todas las posibles ocurrencias que vayan a darse, y sucede que en ocasiones la ejecución de ese flujo no es exitosa y no se completa con éxito porque te encuentras con algún tipo de evento o entrada en esa lista o en esa librería con la que no habías contado a la hora de hacer el desarrollo de la lógica. De forma que era muy importante tener en todo momento información de si ese flujo diario o semanal se había ejecutado con éxito o había fallado. Nos encontrábamos con compañeros o compañeras con mucha predisposición a atender correo electrónico, pero con, digamos, cierta barrera cultural a utilizar herramientas, en este caso la interfaz gráfica de Flow, para verificar el éxito o fracaso de la ejecución de flujos iterativos. Y de esta manera, al menos, teníamos la oportunidad de que ellos nos avisaran de, oye, que resulta que esto ha fallado o no ha fallado o me he encontrado este problema, y tratarlos de incorporar digamos, a nuestro trabajo del día a día y facilitarnos tanto a ellos como a nosotros esa actividad. Clarísimo, clarísimo, Javier, y realmente, bueno, claramente el ejemplo de cómo y tú lo decías por ahí, ¿no? Lo tenías en tu LinkedIn, ¿no? Ese no quedarse sentado y el salir a buscar la solución a este tipo de desafíos por uno mismo, y hoy afortunadamente gozamos de este tipo de herramientas para Power Users. Yo no sé si cualquiera en una organización lo podría mantener
pero sí, claramente, como tú lo dijiste, ¿no? La barrera de entrada hoy a este tipo de potencial que antes era solamente para desarrolladores, hoy se ha abierto esa barrera y tú nos estás ilustrando claramente cómo es posible sortear desafíos en cualquier industria, y cuando tenemos usuarios de frente, ¿no? que claramente no quieren salir de su correo electrónico. No digo que eso esté bien o que esté mal, sino que es su contexto, es su realidad, y Flow también nos ayuda en ese escenario porque es tanta la integración que tiene con el correo electrónico que creo que también es uno de sus potenciales. Así que nuevamente gracias Javier por venir a contarnos, y sé que no te vas a quedar solamente allí, sino que además te vamos a ver, Javier. Yo ahora estoy compartiendo aquí, previo a finalizar esta entrevista, que tenemos este Power Platform World Tour en Madrid, bien cerquita tuyo por allí, que esto se va a dar en noviembre, y también, así como tú, Javier, van a estar también otros clientes y, bueno, naturalmente también muchos expertos y miembros de Microsoft y gente de Microsoft Corp educando en todos estos temas, inspirando en cómo estas tecnologías pueden transformar sus organizaciones. Así que, bueno, aprovechar nuevamente a todos los que están viendo o escuchando esto hoy, saber que pueden aprender mucho más de ti, pueden aprender mucho más de otros clientes también en esta conferencia. Y también, si hoy van a d365ug.com/es, ¿sí? de español, d365ug.com/es, ahí en Participa van a encontrar, por ejemplo, los próximos webinars, y ahí tenemos también muchos webinars de lo que es todos estos temas de Flow y de la Power Platform. Y también aquí en la academia, Participa, próximos cursos de academia, ahí también estamos comenzando, y de hecho dentro de muy poquito estamos comenzando cursos también de todo lo que es Power Apps, Flow, así que tiene tela para cortar todavía mucho todo esto de poder aprender de estas tecnologías que están evolucionando cada día. Y antes de cerrar, me gustaría preguntarte, Javier, ¿qué es lo que vos ves hacia adelante, ¿no? ¿Qué es lo que tú ves hacia adelante con la Power Platform en Telefónica? O al menos en pues la verdad es que tanto Flow como Power Apps, que son las dos herramientas con las que de la Power Platform más he tenido la oportunidad de trabajar, son herramientas que tienen, creo que ya por fin, un presente y tienen un potencial bárbaro en cuanto a resolver problemáticas del día a día que tienen muchos empleados y que les consume una cantidad bárbara de tiempo, y que la cuestión ahí es dar el pequeño paso, salir de tu zona de confort y ver de qué forma puedes hacer más productivo tu tiempo para en este caso, para una compañía, y resolver una serie de quebraderos de cabeza que en muchas ocasiones son, llamémoslos, simples, y que en la mentalidad mediterránea muchas veces la tentación es, bueno, pues esto a mano lo resolvemos, nos metemos una noche o una tarde y a base de hacer manualidades lo sacamos adelante. Y lo que te das cuenta es que hay herramientas que vienen en el paquete de Office 365 y que te dan un juego bárbaro a poco que te arremangues con ellas. Clarísimo. Javier, ser más productivo, dar ese primer paso, salir de la zona de confort. Creo que nos has educado muchísimo hoy. Debemos agradecerte mucho por este espacio, por este tiempo, por inspirarnos con una historia real de cómo estas tecnologías están realmente impactando el día a día de personas que trabajan, y en los resultados que recibimos nosotros, inclusive como clientes de esas compañías. Así que enhorabuena por ello, enhorabuena por esta iniciativa tuya, Javier, y bueno, y que sigas creciendo allí y creciendo con la Power Platform, y podamos verte en más oportunidades educando ahora en esta próxima conferencia, y en más oportunidades de conectarse contigo. Por LinkedIn, por correo, ahí dejamos tus coordenadas entonces, Javier, para aquel que quiera conectarse contigo. ¿Te parece?
Fenomenal. Muchísimas gracias por a todos. Y bueno, simplemente comentar que si cualquiera ve la oportunidad de que les echemos una mano con la parte de Flow, la verdad es que yo siempre recomiendo la comunidad que tiene Flow, que la verdad es que ahí hay muchísimo trabajo detrás. Y ahí, bueno, soy uno de los miembros que está colaborando allí, de forma que bueno, seguro que coincidimos en más ocasiones y muchísimas gracias por la oportunidad de contar esta experiencia. Estupendo. Muchísimas gracias, Javier Ferreiro, desde Madrid, España, Senior Project Manager en Telefónica. Muchas gracias, Javier, ha sido un placer. Esperamos que te haya gustado el episodio de hoy. ¿Quieres aprender más y conectarte con tus pares? Próximos eventos y conferencias. Puedes registrarte en d365g.com/es. Tendremos los capítulos locales de usuarios, reuniones en Buenos Aires y Ciudad de México. Además, puedes registrarte para los próximos Power Platform World Tour en San Pablo, Ciudad de México y Madrid. En junio lanzamos nuevos entrenamientos en línea, así que mantente atento. Dynamics 365, sede para administradores, Power Apps y Power BI. Más información prontamente en d365g.com/es. Y recuerda que desde d365g.com/es podrás acceder a registrarte a los próximos webinars en vivo, ser parte del foro en español, ser parte de tu comunidad local y acceder a la librería de contenido. Accede hoy a todas estas oportunidades con tu membresía del grupo de usuarios. Si tienes cualquier consulta nos puedes escribir a hola@dynamicscommunities.com. Por último, no olvides que tú también tienes la oportunidad de liderar iniciativas en el grupo, ya sea presentar un webinar o en la reunión de tu capítulo local, ser parte del equipo de líderes o formar parte del comité para alguna conferencia. Siempre hay un espacio donde poder compartir tu talento, tus experiencias y darte a conocer en la comunidad. Puedes compartirnos tus ideas a hola@dynamicscommunities.com. Gracias por ser parte.